¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarles en este sábado para poder comenzar este estudio bíblico. Me da mucha alegría que tomes el tiempo, te tomes el espacio para meditar en la palabra, y eso es una alegría. Yo oro por ti para que el Señor bendiga tu vida, y sé que este tiempo que pasas en la presencia de Dios no será en vano, porque Dios está con nosotros, y sobre todo cuando estamos conectados con Él a través de su palabra. Entonces te doy la bienvenida y ¿qué te parece si oramos y le pedimos al Señor que bendiga este tiempo? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar conectados contigo a través de tu palabra. Señor, te pedimos que esta palabra, este consejo de tu palabra, esta historia que vamos a leer ahora, traiga reflexión a nuestras vidas, traiga dirección a nuestro corazón, de tal manera que podamos cada día, Señor, renovar nuestro compromiso contigo, de seguirte siempre y de honrarte con nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, pues vamos a empezar. ¿Qué les parece? Estamos ahora en el estudio bíblico semanal del tiempo con Dios y vamos a ver hoy la lección número 2. Esta se encuentra en la página 154. Si tú tienes tu TCD, ábrelo en la página 154. Si tú no tienes el TCD, pues apóyate en una libreta, en una hoja, con un lapicero, y puedes ir anotando cosas importantes que vamos a estar diciendo a través de estos minutos. Así es que vamos a la página 154, la lección número 2, que lleva por título Dios desea la restauración. Fíjate bien, si hay una palabra que Dios tiene en sus labios y que se aplica al ser humano, es esta: restauración. Dios todo el tiempo está restaurando nuestra vida, pero sobre todo cuando nos encontramos por primera vez con el Señor, esta palabra es totalmente, diríamos, es la que describe lo que Dios hace en nuestras vidas, porque cuando nos encontramos por primera vez con el Señor, de alguna manera, lo que más necesitamos es ser restaurados. ¿Por qué? Porque llegamos a su presencia destruidos, llegamos desordenados, llegamos en una forma terrible, y es solamente en los brazos del Señor es en donde podemos encontrar restauración. Es como cuando un automóvil está inservible o no funciona. El único personaje que puede intervenir es el mecánico, es el experto en ese motor, y es el único que puede ver qué tiene, qué hace falta y cómo restaurarlo. Entonces, así es nuestro Dios con nosotros. Entonces, Dios desea la restauración. Él siempre lo ha deseado, y todo depende de tú y yo que nos pongamos en sus manos. También el enfoque de esta lección dice así: Dios desea levantar a su pueblo, restaurarlo y salvarlo. Tres palabras muy interesantes. Dios quiere levantarnos. Dios quiere levantarnos de donde estamos, aún después de muchos años de haberle entregado nuestra vida al Señor. Parece increíble, pero de repente empezamos a deslizarnos, tal vez nos empezamos a apagar un poco, el ímpetu que teníamos empieza a disminuir, y empezamos a disminuir el ritmo también, y de repente, aun cuando estamos sirviendo y estamos quizá leyendo la Biblia, entramos como en un momento como de lentitud, y todo empieza a ser a nuestro alrededor rutinario. Incluso el servicio o la relación con Dios empieza a ser rutinaria, y necesitamos ser levantados. Estas tres palabras: el Señor nos levanta, nos restaura y nos salva. Eso es importante que lo tomes en cuenta. La porción bíblica de hoy va a estar ubicada en Oseas capítulo 6, versos 1 al 11. Si tú no tienes el tiempo con Dios, pues abre tu Biblia en esa porción. Entonces, fíjate bien, la lección número 2 de hoy, en la página 154, el título: Dios desea la restauración. Y el enfoque: el Señor desea levantar a su pueblo, restaurarlo y salvarlo. Entonces, bueno, pues vamos a ir a esa lectura. Así es que si tú tienes el tiempo con Dios, ábrelo en la página 50, porque precisamente la lección de hoy se basa en la página 50,
que fue la lectura que tuvimos el 8 de octubre. Ahí vamos a estar meditando. ¿Qué te parece? Ve a la página 50 y vamos ahí para leer la porción bíblica de hoy. Así es que regrésate un poco a la página 50 y vamos a ir a la lección del martes 8 de octubre, que por cierto llevaba por título, era una orden, era un llamado de Dios que decía: venid, volved a Dios. Es lo que decía el título de esta lección. ¿Y cómo dice esta lectura? ¿Cómo dice la palabra en Oseas 6, versículos 1 al 11? Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y quiero que la vayas comparando con tu lectura ahí y vamos a ir afinando detalles más adelante. ¿Qué te parece? Dice el versículo 1, dice: vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Dentro de poco tiempo Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá, tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzo de la primavera. Fíjate bien lo que dice el profeta Oseas. Este es un mensaje a un pueblo que vive totalmente ajeno a la palabra de Dios. Es un pueblo que vive confiado en sus propios esfuerzos, en su progreso, en sus momentos de gloria, por así decir, pero que se han olvidado de Dios. Y entonces Él les habla y les dice: vuélvanse al Señor, vamos a volvernos al Señor. Eso significa que habían perdido el rumbo y estaban caminando por rumbos extraviados. Y en el verso 3 dice: si pudiéramos conocer al Señor, ¿por qué no nos esforzamos por conocerlo? Esto nos habla de que, fíjate bien, era el pueblo de Dios, pero habían perdido tanto el rumbo que ya ni conocían. Las nuevas generaciones ya no conocían al Señor. Verso 4 dice: oh Israel y Judá, ¿qué debo hacer con ustedes?, pregunta el Señor, pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol. Envié mis profetas para destrozarlos, para aniquilarlos con mis palabras, con juicios tan inevitables como la luz. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Este versículo resalta mucho y de hecho ese es el versículo para memorizar. Pero en la versión antigua dice: misericordia quiero y no sacrificios. Esto nos habla de que el pueblo de Dios había caído en una religiosidad, habían caído en un costumbrismo. En realidad hacían las cosas, hacían los sacrificios, pero ya no lo sentían, ya no lo vivían, ya no estaban en relación con Dios. Actuaban mecánicamente, hacían los sacrificios, ofrecían los holocaustos, como decir, hoy iban a la reunión, leían la palabra, oraban para comer, por decir lo que hacemos hoy en algún momento, pero todo era vacío. Ya su corazón no estaba en Dios, estaban en otras cosas. Y eso, ¿sabes qué? Eso puede estar ocurriendo a nosotros, nos puede estar pasando eso. Y eso tú y yo debemos tener mucho cuidado porque eso nos puede estar ocurriendo. Entonces hay que tener cuidado de esto. El verso 7 dice: pero igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. Galaad es una ciudad de pecadores marcada con huellas de sangre. El verso 9 es triste lo que dice. Fíjate, dice: los sacerdotes forman bandas de asaltantes que esperan para emboscar a sus víctimas. Ponte a pensar, los líderes espirituales actuando nefastamente. Imagínate cómo estaba la nación, ¿no? Entonces es increíble cuando el liderazgo de una iglesia o de un ministerio se corrompe. Ya no hay esperanzas, todo mundo se corrompe. Es decir, es triste esto, pero es lamentable, pero ocurre. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Verso 10: sí, he visto cosas horribles en Efraín e Israel. Dice la palabra: mi pueblo se ha contaminado por prostituirse con otros dioses. Oh Judá, también a ti te espera una cosecha de castigo, a pesar de que yo deseaba volver el bienestar de mi pueblo. Recordemos que Oseas está predicando al reino del norte, a Israel,
que más tarde fue avasallado por el reino de Asiria. Pero en el sur estaba Judá, que aparentemente no estaba actuando mal. Hubo un tiempo que Judá honró al Señor, pero finalmente también sucumbió ante la tentación de los ídolos, y finalmente más tarde, mucho tiempo después, del reino del norte cayó también en destrucción por Babilonia. Entonces, vemos aquí, estimados amigos, un retrato de la lejanía de un pueblo, de su Dios. Y es importante, estimados amigos, que tomemos en cuenta esto, que no lo debemos ver como un hecho histórico, como algo que pasó en Israel y convertirlos solamente en jueces y decir: pobre pueblo, pobre gente, ¿cómo es posible que se hayan olvidado de Dios? Y bien merecido se lo tuvieron, porque más tarde Asiria los atacó, y bueno, por perversos, por malos, por lo que sea, y podemos de repente desencadenar juicios sobre Israel, pero esto también tiene que ver con nosotros, y por eso es importante. No es casualidad que la palabra de Dios hoy nos esté hablando a ti y a mí en este día. Esto puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros. Por eso es importante no caer en los mismos, en los mismos pecados del pueblo de Israel, en las mismas actitudes que tuvo el pueblo de Israel. Que llegó el momento, mismo lo describe en el libro de Reyes, llegó el momento en que eran totalmente, no sé cómo llamarle, tal vez tuvieron el descaro, dice la Biblia en Segunda de Reyes, dice: servían al Señor, pero también servían a otros dioses. Entonces, eso es un pecado muy, muy tremendo. En ese día que estuvimos leyendo esta lectura de la página 50, me hago resaltar unos comentarios. Por ejemplo, dice: nuestro Dios es misericordioso, Él venda las heridas y las dolencias de su pueblo y lo hará revivir. Él hirió y Él hará revivir. Él destrozó y Él curará. Muchas veces, cuando nos empezamos a desviar, el Señor nos llama, y a veces nos tiene que hablar muy fuerte, y a veces puede incluso lastimarnos un poco para hacernos ver que el camino que estamos transitando no es el correcto. Y quiero que entiendas esto. No sé si alguna vez, cuando eras pequeño, tu mamá o tu papá te disciplinaron, tal vez usaron la cuarta, el cinturón o la nalgadita, ¿verdad? Pero seguramente yo no creo que cuando sentiste el cinturoncito por ahí atrás en tu espalda o en alguna otra parte, no creo que haya sido motivo de alegría. Sentiste dolor, pero eso te sirvió para que pudieras comprender algunas cosas que estabas haciendo mal. Entonces, Dios a veces requiere de esas estrategias, a veces nos somete, trata con nosotros para que podamos tener temor, para que podamos darnos cuenta que el camino que estamos transitando es equivocado. Entonces, mucho cuidado, estimados amigos. Dice la Biblia en un pasaje, dice: no seáis como el caballo o el mulo, que necesitan una cuarta para ser sometidos. A veces nos comportamos de esa manera, y pues el Señor muchas veces tiene que usar la cuarta. Entonces, eso es algo tremendo. El segundo comentario de ese día que resalto, de ese día que estuvimos estudiando, en la página 50, dice: Dios se lamenta por un pueblo que no quiere volver a Él por deleitarse en sus pecados. Eso es triste, como el Señor nos puede estar llamando y nosotros podemos andar en las nubes, ¿verdad? Andar en el pecado, en la maldad, siendo seducidos por el mundo, y ni caso le hacemos al consejo de la palabra. Eso ocurre, y hay síntomas, te los comento. A veces podemos venir a la iglesia y la palabra de Dios nos parece aburrida, la alabanza también, ya esto y que el otro, y ya venimos y híjole, ya no estuvo bueno esto, y ya estás desesperado, ya te quieres ir. Ese es un síntoma de que te estás desconectando de Dios y estás caminando por caminos ya peligrosos. Sigues viniendo, pero ya tu corazón anda tras los ídolos, y eso es importante que lo tomes en cuenta, porque eso puede ser el principio de un problema que vas a tener más adelante, ¿no? Entonces,
lo que Dios desea no es sacrificio fundamentalmente, sino misericordia, dice, y el conocimiento de Dios. Dios espera que nosotros verdaderamente le conozcamos y que practiquemos esa misericordia que solo viene de Él. Debemos conocer más a Dios y hacer misericordia para poder cumplir su voluntad. Entonces, estimados amigos, esto es muy importante. Lo que le pasó a Israel es algo que debemos tomar muy en cuenta, porque eso puede ser que ahora a alguno de ustedes le esté ocurriendo. ¿Por qué no regresamos a la página 154? ¿Qué te parece? Y vamos a ir a entendiendo el contexto, ¿sí? Dice así el comentarista del Tiempo con Dios, dice: en la época de Oseas, Israel del norte goza de prosperidad económica, ¿sí? Estaban todos contentos, estaban viviendo momentos de euforia, había prosperidad económica. No obstante, Israel sufre de inestabilidad política debido a la amenaza de un reino llamado Asiria, decadencia espiritual por la idolatría y desintegración social debido a la indiferencia hacia la justicia y la equidad. Eso es lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel. Prosperidad económica, mucha euforia en ese sentido, pero por el otro lado, mala relación con Dios, se habían olvidado de Dios, había una decadencia espiritual, adoraban ídolos, había una desintegración social que estaba amenazando al pueblo del norte, al pueblo de Israel. Algo parecido, ¿no?, con lo que pasa en nuestro país en cierta manera, ¿no? Hay euforia porque parece ser que la economía se fortalece, pero por el otro lado hay mucha violencia, hay mucha desintegración, no honramos a Dios, no se promueve la fe en Dios desde los foros, todo es humanismo, todo es nosotros podemos, con buenas intenciones, pero cuidado. No siempre es así. Necesitamos confiar en Dios, ¿sí? El dinero, pues sí lo necesitamos, pero no lo es todo. Esa es una realidad. Y dice aquí, al no obedecer a Dios, estamos hablando del pueblo de Israel, dice, la falta de amor falta el amor y abunda el engaño. Los asesinatos, robos, adulterios son al por mayor en el reino del norte. Al no haber amor, al no haber una relación seria con Dios, pues abunda el pecado, abunda la criminalidad, abunda el robo, abunda el asesinato. Hasta los sacerdotes se prestaban para hacer pecar al pueblo. Entonces, qué tremendo, ¿no? Dice aquí, hasta Judá, que era el reino del sur, sigue el camino del pecado de su hermano Israel del norte. Entonces Dios declara el juicio a su pueblo. Su objetivo no es destruirlo, sino restaurarlo, pero primero lo tiene que reprender. Dios espera que su pueblo escuche el mensaje de Oseas, se arrepienta y se vuelva a Él. Es lo que desea Dios. Espera que el pueblo escuche ese mensaje, que reflexione y que se vuelvan a Él. Eso siempre lo ha esperado el Señor, y yo creo que también Dios espera que México, nuestro país, y las naciones que ahora están en Centroamérica y Suramérica, y que todo el mundo se vuelva a Él. Dios espera que se vuelva a Él. Por eso Dios por donde quiera está levantando Oseas, que están predicando la palabra y que están haciéndole ver a las naciones que necesitamos a Jesucristo. Eso es importante, estimados amigos. Vamos a ir a compartiendo la palabra. Y tenemos la primera pregunta aquí que dice: ¿quién es aquel que nos destrozó, mas nos curará? ¿Nos hirió, mas nos vendará? ¿Quién es aquel? Porque así comienza el pasaje de hoy que dice Oseas. Pues nada menos que Dios. Él es nuestro Dios, es el que muchas veces nos tiene que destrozar, nos tiene que quebrantar para volvernos a hacer y hacernos ver que necesitamos su guianza y su poder. Entonces Dios
parece contradictorio que amándonos tanto, muchas veces tiene que destrozarnos para después curarnos. Eso es importante. Y finalmente, estimados amigos, de perdernos eternamente, pues mejor que el Señor nos destroce y que nos vuelva a vendar y a curar. Creo que es mejor. Lo ideal es que viviéramos en su voluntad, que sigamos obedeciéndole y que sigamos sus pisadas. Eso sería lo ideal, pero muchas veces nos perdemos y estamos haciendo otras cosas fuera de su voluntad. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta parte? Si Dios es capaz a veces de destrozarnos para luego restaurarnos, ¿qué se supone que debemos hacer? Fíjate lo que dice aquí: compartan cambios específicos que deben suceder en sus vidas o que hayan sucedido a través del arrepentimiento verdadero. Es decir, sería muy bueno que al terminar este video pudieran platicar entre ustedes o pudieras compartirlo con un amigo. Esta parte te la voy a ejemplificar quizá de una manera más sencilla. Si tú te has arrepentido de tus pecados delante de Dios, si ya te has arrepentido, entonces, ¿qué cambios pudieran estarse experimentando en tu vida? Si te has arrepentido, la pregunta sería: ¿hay cambios en tu vida? ¿Hay cosas que han cambiado en tu vida? ¿Sí? Y bueno, y si no, ¿qué cambios se deben suscitar? En el pasado ya reciente, ya hubo cambios, gracias a Dios, nos alegramos que ya haya habido cambios, pero si te has arrepentido, hay otras cosas que aún no han cambiado. ¿Cuáles son? Es importante que reflexiones sobre eso y que pudieras poner en manos de Dios todo eso. Tú no puedes con tus propias fuerzas, pero Dios sí puede. A través del Espíritu Santo, Él te puede revelar y te puede dar la autoridad para hacer esos cambios en tu vida, ¿sí? Entonces, no son buenas intenciones, no es positivismo como el que promueve el mundo. No, es la fe en un Dios vivo que desata el poder de su Espíritu Santo sobre tu vida para que puedas hacer esos cambios. Entonces, ahí te lo dejo para que tú lo puedas comentar en casa. Vamos a ir a la segunda pregunta de observando y meditando. ¿Qué desea Dios de su pueblo según el profeta Oseas en el versículo 6? ¿Qué es lo que está deseando? Pues mira, todo se resume en una frase: Dios odia la religiosidad. De hecho, Jesús estuvo en contra de la religiosidad de los fariseos, ¿sí? Entonces, como Dios odia esa práctica vana de religiosidad, por eso en el verso 6 dijo así, en la versión antigua me gusta mucho, dice: misericordia quiero y no sacrificios, ¿sí? Lo que quiere el Señor es que vivas en Él, que vivas su palabra, que su palabra haga en ti transformaciones de tal manera que puedas vivir verdaderamente con esos cambios que mencionábamos hace un momento. Ahora, no es que el Señor ya no esté de acuerdo que vengamos a la iglesia y que le cantemos y que nos reunamos en comunidad. Obviamente que sí, el Señor desea eso, pero cuando el Señor ve que nada más hacemos eso de manera hueca y toda banal, entonces el Señor rechaza nuestra adoración, rechaza nuestras ofrendas, rechaza todo, porque dice: no sirve, porque misericordia quiero y no sacrificios. Entonces es importante. ¿Qué es lo que desea entonces el Señor? Según Oseas en el verso 6, que el pueblo muestre misericordia, esa misericordia que viene de Él, que la muestre a su hermano, a su prójimo, a su padre, a su pareja, a sus hijos. Que el pueblo muestre misericordia. Y la segunda cosa que pide es que el pueblo le conozca a Él. Eso es importante, estimados amigos, es lo que quiere el Señor. ¿Qué te parece? Ahora, aplicando y compartiendo, ¿cómo podemos llevar esto a la práctica? Compartan, dice el TCD, qué pueden hacer para aplicar el amor y la compasión de Dios en la vida diaria y qué pueden hacer para conocerle más profundamente, ¿sí? Sería bueno una vez más que ahí con tu familia, ahí puedas tú platicar de este tema y puedan ustedes comentar qué pueden hacer
para aplicar el amor entre familia, entre ustedes y la compasión en la vida diaria, con tu familia, con los terceros en tu familia, tal vez tus tíos, tus suegros, tu abuelo, tus padres, tus hijos, tus hermanos. Es decir, ¿cómo pueden ustedes practicar ese amor? ¿Y qué podrían hacer también para conocerle aún más al Señor? Eso es importante, ¿no? Ahora, fíjate bien lo que dice Primera de Juan 2:9, que se me ocurrió, recordé ese versículo. Fíjate lo que dice: si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona aún vive en la oscuridad. Entonces, fíjate bien, si alguien afirma, yo vivo en la luz, pero todavía odia a un hermano en Cristo, entonces, pues perdóname, la Biblia dice que vives en oscuridad. Entonces, estimado amigo, no eches este versículo en saco roto, sino tómalo muy en serio, ¿no? Necesitas revisar bien tu corazón y tu vida. Y este versículo te lo pongo haz de cuenta, como un detonante para lo que pudieras platicar con tu familia respecto a la pregunta. Compartan qué pueden hacer para aplicar el amor y la compasión de Dios en la vida diaria. Entonces, aquí, por ejemplo, en este versículo, vemos verdaderamente un consejo, como un tip que nos puede alumbrar para ver qué podemos compartir y qué podemos mejorar en nuestra vida diaria, ¿no? Esto es importante. Vamos a ir ordenando las ideas. Dice el tiempo con Dios: Israel recibe el castigo de Dios por haber desobedecido su palabra. Sin embargo, Dios deja ver primero su amor y su misericordia, que son parte de su personalidad, y les da la oportunidad de restaurarse. Es importante, estimados amigos, que entendamos que cuando Dios castiga y cuando Dios nos somete a sus tratos por algunas cosas, no nos mata. Podría hacerlo, pero sino que nos exprime, nos lleva por senderos difíciles para después restaurarnos y levantarnos, ¿no? Para restaurar la relación con Dios hay que descubrir cuál es la vida que Él desea y vivir acorde a esa vida. En otras palabras, es vivir con amor y compasión e ir conociendo a Dios constantemente, retroalimentando nuestro amor por Dios, nuestro conocimiento de Dios, retroalimentarlo, pero no quedarnos con una especie de crecimiento intelectual vano, sino practicando, conociendo más a Dios cada día y practicando ese conocimiento en la vida diaria, en la justicia y tomando de la autoridad de Dios para vivir venciendo al enemigo en toda tentación. Entonces, eso es muy importante. Dice, debemos analizar si vivimos cada día revelando su personalidad y si nos esforzamos por conocerlo más. Debemos reflexionar si vivimos reflejando a Jesús ante los demás o no lo estamos haciendo. También debemos quitar el pensamiento erróneo de que todo es aceptable por ser el pueblo de Dios. No, definitivamente que no. Debemos tener cuidado. Dice Pablo en una de sus cartas, dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Entonces, cuidado con estar viviendo de esa manera, ¿no? Entonces, dice, por ser el pueblo de Dios, reconocer que existe la posibilidad de alejarse de la voluntad de Dios y que es clave permanecer cerca de su palabra. Si jugamos con esa frase, todo es aceptable, terminaremos alejados de Dios, tal vez con la Biblia en la mano, pero alejados de Dios, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado. Estimados amigos, yo creo que la palabra de Dios hoy nos habla fuertemente, nos hace ver cuánto necesitamos permanecer guiados por Dios y en contacto con Él. Tengo una oración orando la palabra. Esta oración la tomo del TCD, pero la adecuo a primera persona como una oración. Y fíjate cómo dice: Señor Jesús, anhelamos poner en práctica el amor y tu misericordia, como enseña tu palabra, y esforzarnos por conocerte más. Ayúdanos a alejarnos de una fe formal y egocéntrica y a vivir acorde a tu imagen, revelando tu personalidad.
Yo creo que eso es muy importante, estimados amigos, que podamos tener esta oración, no a manera de repetición, pero debemos orar en este sentido urgentemente, que Señor, queremos vivir anhelando, practicar el amor y tu misericordia como lo enseña tu palabra. Si queremos conocerte más, ayúdanos, Señor, para tener ese anhelo de conocerte más. Y aléjanos de vivir una vida de fe formal. Eso significa una vida nada más en automático de venir a la iglesia, leer la Biblia, estar así nada más como religiosos, pero sin vida interior. Entonces, queremos vivir acorde a tu imagen, revelando tu personalidad. Eso es un anhelo que debe haber en nuestro corazón. ¿Qué te parece si terminamos con el versículo para memorizar, que dice así: porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos? Oseas 6:6. Este es el versículo que viene ahí en tu TCD, ahí aparece al final. Está muy interesante y muy bueno. Porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6:6. Son palabras de Dios dichas a través de Oseas a un pueblo que se había olvidado de él. Ahora esa palabra ha llegado a nosotros y bueno, ¿por qué ha llegado? Quizá ha llegado ahora a nosotros, no por casualidad, sino porque quizá en algún momento también tú y yo nos hemos olvidado de Dios. Entonces es muy importante que tengamos presente esto. Señor, yo te doy gracias en este día, Señor, por esta palabra. Permite, Padre, que tu Espíritu Santo conmueva nuestro corazón y nos haga ver qué cosas están mal en nuestras vidas, Señor. Que, Señor, tú nos hagas ver aquellas cosas que se están desviando de tu voluntad y que, Padre, podamos entender que así no podemos seguir viviendo. En tus manos estamos. Yo pongo a toda persona que ve este video, Señor, en este día, yo lo pongo en tus manos y te pido, Señor, que le ayudes para poder, Señor, mirar su interior y poder hacer los cambios necesarios para poder vivir en tu presencia todo el tiempo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo espero que esta enseñanza, estimado amigo, te haya bendecido y bueno, te mando un abrazo, un saludo y espero que la próxima semana nos podamos ver una vez más a través de este estudio. Que el Señor te bendiga.